En esta época ya no se vale que a los niños les estemos mandando juguitos a las escuelas. Ya no podemos mandarles boing, refrescos, gaseosas, ya no, por favor. Este país es un país que gracias a ese tipo de conductas es un país que está en los peores niveles de obesidad del mundo, ¿sí? La obesidad infantil en este país es el segundo lugar a nivel mundial. Solo lo supera los Estados Unidos, ¿no? Y gran parte de eso se lo debemos a este tipo de conductas apropiadas de otros países y de mandar este tipo de lunch, de este tipo de bebidas. Denles agua a los niños desde que nacen. Hay que acostumbrarlos al sabor simple y tan agradable de lo que es tomar un vaso con agua. Porque el azúcar es adictiva y una vez que acostumbra uno el paladar al azúcar, a los saborizantes, pide más y más y más y más. Y eso daña a largo plazo la salud. Y cada vez estamos viendo cómo hay niños que tienen problemas de obesidad mórbida en edades muy tempranas. A los 5, a los 7, a los 10 años, a los 14, ya no se digan los adolescentes mayores. ¿Qué está pasando? Estamos creando un país de personas con problemas que van a ser por menos diabetes, hipertensión, obesidad, problemas cardíacos, diabetes, problemas renales, problemas de discapacidad por la movilidad que tenemos. O sea, imagínense mover a un cuerpo que tiene un peso de 140 kilos, 150. Pues es increíble, ¿no? Entonces todo empieza aquí. Todo empieza en la casa. En el lunch que estamos preparando todos los días. Entonces, por favor, busquemos como opciones más saludables. Yo sé que es bien complicado, ¿no? Pero estamos hablando del agua. El agua nada nos cuesta, ¿no? Ahora vamos con el lunch. O sea, hablemos un poquito de la nutrición. Debemos de acostumbrar a los niños a que el primer alimento que reciban en la mañana sea un desayuno más completo. No solamente les demos, no sé, café con leche, galletitas, licuado y un licuado y órale, vámonos. O sea, creo que el desayuno tiene que ser más completo. Eso no es suficiente para que un niño tenga energía suficiente para una jornada laboral, una jornada escolar, perdón. Entonces, por favor, demos desayunos más completos en la mañana, agreguemos fruta. Es importante la fruta, la fibra vegetal. Démosles proteínas también, no solamente azúcares por la mañana. Denles huevo, ¿sí? Y en el lunch, por favor, busquen poner verduras. Puede ser, les voy a poner ejemplos de verduras que a lo mejor pueden estar en un topper, en una lonchera mucho tiempo, ¿no? Pepinos, jícamas, zanahorias, jitomates. A lo mejor los productos que son algunos con el calor, ¿no? Pueden hacerse y tomar un sabor feo, pero estos que les estoy poniendo no. A los niños les gusta comer cosas con chilito piquín, con limón, o sea, todos esos se llevan muy bien. Agreguemos alguna proteína, agreguemos algún tipo de cereal, por supuesto, ¿no? Algunas semillas incluso. Entonces, todo eso podría contener el lunch. No les voy a decir exactamente qué, porque no tengo las recetas de cocina, pero ustedes traten de balancear, ¿no? Ofrezcan verduras, frutas, proteínas, cereales. Desgraciadamente, primero, por el confinamiento tan importante que tuvimos durante año y medio, por la política de miedo que se tuvo, donde el objetivo principal era que no te pararas en un hospital. La cobertura de la cartilla de vacunación
cayó drásticamente. O sea, tú ya no llevabas a tus hijos a vacunar porque ¿cómo? Pues era en el hospital, entonces ahí podía encontrarse con el COVID. Y menos en el consultorio, con tu doctor, en el centro de salud. No, porque desgraciadamente nos informaron mal. O sea, eso no era lo que teníamos que hacer, ¿no? Y por otro lado, el recorte presupuestal a programas prioritarios como la Semana Nacional de Vacunación, como el Programa Nacional de Vacunación, pues ahora se ven los efectos, donde ha caído de una cobertura tan alta que traíamos antes de la pandemia, de más del 90%, hemos caído a una cobertura de menos del 50%. Entonces, el 50% de la población infantil está desprotegida para sufrir infecciones que son muy graves, muy feas, como polio, como sarampión, y que les cuento que pueden tener complicaciones mucho más graves que el COVID. Y olvídense del COVID largo y estas cosas que se nos nubla la memoria. No. Aquí son discapacidades motoras, ¿sí? Por ejemplo, en el polio, si me da polio, pues voy a tener una discapacidad motora. A lo mejor voy a quedar cojeando toda la vida, o voy a necesitar un bastón para caminar, o a lo mejor ya no puedo caminar, ¿no? O si me da sarampión y me da una neumonía de focos múltiples, o me da, no sé, hay muchas complicaciones que se pueden evitar, porque estos virus históricamente han atacado a la humanidad y han causado muchas desgracias, y ya los teníamos controlados, y por esto se ha perdido este control y se ha perdido esta protección. Me he encontrado pacientes que no se han vacunado y no tienen ninguna, claro, son pacientes que tienen edades muy cortas, ¿no? 1 año, año y medio, y no tienen ni una vacuna. Y esto súmele las personas que se forman parte del movimiento antivacunas. Entonces, bueno, la cosa se pone peor. Hay que ir a vacunarse, hay que ir con su médico y completar los esquemas de vacunación de la cartilla. No importa que no me la haya puesto hace 1 año o hace 2 años. No hay y no debe haber nadie, ni la enfermera del centro de salud, porque esto es bien importante. Una de las principales barreras por las cuales los pacientes no se vacunan es, 1, la enfermera no me quiso vacunar porque no me tocaba. 2, la enfermera no me quiso vacunar porque el niño traía moquito. Fíjense cómo, gracias a estas 2 tonterías, muchos de los pacientes no se vacunan. Entonces, no, y ahí es una falla del sector médico. Estoy hablando de las enfermeras, estoy hablando de los médicos, que no tenemos la precaución de estar supervisando a este personal. A veces ni siquiera son enfermeras, a veces son pasantes o estudiantes, y entonces pues no tienen el conocimiento, y nadie se ha tomado 5 minutos para decirle: oye, fulanita, el hecho de que un niño tenga moquito no significa que sea una contraindicación para vacunarlo. Por favor, vacúnalo, ¿sí? El hecho de que un niño venga llorando y que tenga mocos, pues no es de que esté enfermo, no hay problema, lo puedes vacunar. Incluso si el niño tuvo fiebre en la noche anterior, pues a lo mejor habrá que hacer una valoración médica y decidir si el cuadro es algo que amerite que se tenga que posponer la vacunación. No hay y no debe de haber prácticamente ninguna contraindicación para vacunar a los niños, de cualquier vacuna. Entonces, por favor, exijan las vacunas, porque además en este país es un derecho que tenemos. Y ya no se vale más decir: ya no hay, no lo voy a vacunar por esto, por el otro, o se me olvidó, ¿no? Que también es otro, ¿no? Pues se me pasó la vacuna. Vacunen a sus hijos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Escucha tu Salud. Quiero
saludarles, darles la bienvenida, agradecerles que estén aquí presentes como cada martes de 5 a 6 de la tarde, pasadito de las 5 siempre, por los minutos que nos tomamos en conectarnos. Recuerda que este programa se escucha de manera simultánea a través de la frecuencia de imperfecto.com.mx y también a través de redes sociales, del Facebook Live y YouTube, ¿sí? En la cuenta personal de Dr. Jaime del Río, programa Escucha tu Salud, ahí nos vamos a estar viendo. Gracias porque siempre están activamente participando, eso me da mucho gusto y también me ayuda a sentir el pulso del programa, de lo que se está hablando y de sus intereses, por supuesto. Así que ya sea a través de Imperfecto por el WhatsApp o a través de redes sociales como el WhatsApp que viene en el Facebook, en la misma plataforma de Facebook, en el Facebook, en el WhatsApp que también aparece ahí o en el del YouTube. Ahí nos pueden mandar todos sus comentarios. Aquí los voy a leer y los vamos a resolver, ¿no? Esta semana pues han pasado cosas muy interesantes, ¿no? Hoy es día 29 de agosto, prácticamente se nos fue este mes donde han pasado un montón de situaciones, cosas buenas, cosas malas. Todos los meses tienen siempre sus cosas positivas y sus cosas que podemos mejorar, ¿no? Principalmente, déjenme hablarles de una cosa. El día de ayer conmemoramos el Día del Abuelo. ¿Por qué es importante conmemorar, celebrar a los adultos mayores, a esas personas que están cerca o no tan cerca de nosotros? Pues primero es muy sencillo. Primero porque somos origen de, ¿no? Todos aquellos que tenemos la fortuna de contar con algunos de nuestros padres y que tenemos hijos, pues creo que vale la pena que inculquemos ese respeto y esa relación estrecha entre los hijos y los abuelos, porque finalmente es un vínculo pues de sangre, es un vínculo muy poderoso y siempre los abuelos querrán lo mejor para los hijos y lo mejor para los nietos. De hecho, hay casos en donde los abuelos, como padres de nosotros, por ejemplo, fueron completamente diferentes, porque no es lo mismo ser padre que ser abuelo. Porque el abuelo, ¿cuál es su función? El abuelo, pues básicamente, creo yo, esto es algo muy personal, y ustedes me dirán si no. El abuelo, yo creo que la función principal es de divertirse, de cuidar, de estar, de vivir momentos, de tener cierta responsabilidad, pero básicamente la responsabilidad, la educación, todo recae en los padres. Cuando ellos fueron padres, necesariamente tuvieron que transitar por estas etapas, porque pues no puede ser el padre, no puede ser un amigo, ¿sí? Porque tiene que educar, porque tiene que poner reglas, normas, tiene que inculcar hábitos, y eso a veces cuesta mucho trabajo, y a veces es un batallar importante, y a veces eso llega a tener muchas fricciones en las relaciones con los hijos, hasta que lo entienden de alguna u otra manera, hasta que crecen. Entonces, por eso el ser padre es mucho más difícil. El abuelo es mucho más fácil. Todo es gozadera, todo es felicidad, todo es pues un ratito, ¿no? Entonces, bueno, ese papel fundamental en esta sociedad
la sociedad mexicana, en la sociedad latinoamericana es fundamental. Particularmente les quiero decir ahora, muchos de los abuelos y abuelas se encargan, y esto es algo que hay que decirlo, claro, claro y fuerte, muchos se encargan de cuidar y de educar a los nietos porque los papás trabajan, los dos, la mamá, el papá o la sustento principal, y entonces ellos hacen una labor titánica porque pues, ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20, 40 años después. O sea, sí cansa, sí ya no son las mismas fuerzas, sí ya no es la misma agilidad física y mental, y ahí están pegados. O sea, eso es asombroso, ¿no? Y eso es algo que hay que reconocerles. Entonces, por todo esto, yo creo que bien se merecen 1, 2, 10 días o todos los días del año que les reconozcamos su papel, su trabajo, su labor, lo que han hecho por nosotros, por nuestras familias, por nuestros nietos, por sus nietos, por nuestros hijos. Así que, pues felicidades a todos los abuelos y que sigan teniendo muchos días y que sigan ellos disfrutando de la vida, que les falta mucho, mucho por vivir. Ahora, siempre he sido sensible con estos temas, ¿no? Y hoy no va a ser la excepción. Recuerden ustedes que acaba de terminar el Mundial de Fútbol Femenil y se desató una polémica muy fuerte porque el presidente de la Sociedad Española de Fútbol, ¿no?, de todos los equipos, varoniles, femeniles, de todo, pues en el festejo se le van las cabras y a una de las jugadoras pues goleadoras, ¿no?, Jenny Hermoso, una española que juega en México en el Pachuca, pues le planta un beso y un abrazo en una felicitación muy eufórica fuera de lugar. Y luego por ahí sacan otros videos donde este cuate está festejando de una manera muy vulgar, agarrándose sus genitales y haciendo otras cosas enfrente de personalidades como la reina de España y otras personas del sexo femenino. O sea, el tipo se mete en muchos problemas porque yo creo que lo más sensible, lo más delicado es que pues agarre a la jugadora de fútbol y le plante un beso sin consentimiento y como que si fuera parte de su propiedad, ¿no? Y todavía el cuate, en lugar de tener una posición pues de arrepentimiento, de disculpa, de lo que sea, porque ella, la jugadora, declara que ella no consintió nada de esto, ¿no? Empieza a crear una historia, a decir que sí, que fue de acuerdo, que anterior a eso ya quién sabe qué cosas habían platicado, o sea. Y a pesar de que la presión social en toda España y en todo el mundo era de que, oye, pues cometiste una falta grave, tienes que renunciar, pues no renuncio, ¿no? El problema fue tanto que llegó a las instancias cupulares de la FIFA, que tuvo que venir una orden del órgano principal, de la cúpula principal, para que este sujeto fuera removido de su cargo e inhabilitado. En lo que se hacen y se corren todas las investigaciones para confirmar que realmente fue una conducta fuera de lugar, una conducta no consensuada, ¿no? Entonces, al igual que muchas otras veces y muchos otros temas que hemos tratado aquí sobre el respeto a las mujeres, sobre el tema de la igualdad de género, gracias, pues no podemos dejar pasar esto, no puedo dejarlo pasar sin condenar este tipo de actos, no puedo dejar pasar sin manifestar mi apoyo a las mujeres, en este caso a la jugadora de fútbol, a Jenny, o a todas las mujeres que hacen deportes que tradicionalmente son deportes
que el género masculino había dominado. Y esto no quiere decir que ellas no puedan, ¿no? Otro ejemplo por ahí tenemos el tocho bandera que juegan las mujeres y lo hacen espectacular, ¿no? Y deportes que ya están mucho más, pues que ya estamos adecuados a ver mujeres jugando, ¿no? Como tenis, como, ¿qué les gusta más? Voleibol, ping pong de mesa, muchos otros, pádel, ¿no? Entonces creo que se va avanzando y vamos teniendo un buen camino en ese sentido, pero a veces hace falta una visión mucho más clara, mayor educación y más personas que digamos y que reclamemos y que señalemos cuando alguien se equivoca, ¿no? Entonces, pues espero que esto se resuelva de la mejor manera, que no dañe los intereses de esta jugadora y que muy por el contrario esto sea un parteaguas, a lo mejor en el campo deportivo, así como lo fue ese movimiento llamado Me Too hace algunos años y que realmente fue algo impresionante, importante, que marcó un parteaguas en el mundo sobre este ataque constante a las mujeres, este menosprecio y este movimiento de ¿cómo llamarlo? De protesta, ¿no? De reclamo de derechos y que creo que es lo adecuado. Entonces, pues, que sea este el parteaguas en el ámbito deportivo, ¿no? Y que cada vez más veamos a las mujeres cómo están incursionando en deportes que tradicionalmente son de hombres, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se puedan hacer. Vale la pena mencionar que creo, y vaya, este es un tema mucho más complicado y difícil, con los atletas que son transgénero, ¿no? O sea, ¿dónde? Porque, si, no crean, este tema lo he tratado con otras personas y en otros foros. ¿Dónde poner a los atletas que son transgénero, no? Porque tienen las capacidades, por ejemplo, un hombre que se hace mujer, pues tiene mayores capacidades físicas. No lo puedes poner con mujeres, o al revés, sino que más bien creo que se tienen que abrir nuevas categorías y entonces ahí sí la competencia va a ser mucho más justa, ¿no? En fin, eso es lo que les quería hablar de estos temas de inicio del programa. Y ahora vamos a platicar de otros temas también muy importantes, ¿no? Se acabaron las vacaciones. No sé si decirlo con gusto o con tristeza. Sé que muchos papás, mamás, trabajadores se las veían negras porque ¿cómo podrían hacer que los niños estuvieran ocupados y quién los cuidaba, ¿no? Entonces para ellos seguramente fue una alegría, para otros quizá no tanto porque se la pasaron de un viaje en otro y en otro y en otro y en la playa y ahora fueron a tal lado y ahora pues ya no pueden. Otros quizá tienen un sabor amargo, semi amargo, porque pues sí les gusta tener a los hijos en casa, pero también llega un momento en que ya no los aguantaban y los niños, por supuesto, pensando en ellos, que también son los más importantes, pues también necesitan más actividades y necesitan estar en actividades escolares, físicas y todo. Entonces, es por ello que lo digo. Entonces, el regreso a clases tiene varios retos. Vamos a empezar a hablar de ellos. Vamos a empezar a desmenuzarlos, ¿no? Olvídense, no vamos a hablar de toda la cuestión circunstancial que tiene que ver con el regreso a clases, como el transporte público, privado, metro, lo que sea. Es increíble la cantidad de autos que se vierten por segundo a la calle. Es increíble el congestionamiento vial que se crea. Y si a eso le sumamos que hacen marchas en este país, bloqueos, porque
que si los transportistas están en desacuerdo porque ya vienen temas políticos, que si el gobierno no les brinda la seguridad adecuada, entonces pues vamos a cerrar todas las entradas a la Ciudad de México, los transportistas. Entonces, pues se pone peor la cosa. Siempre hemos hablado que las entradas a las escuelas deberían de ser en horarios escalonados y no todos entrar a las 7:30 de la mañana o a las 8, ¿no? Porque y todos saliendo a la misma hora, ¿no? 2:30, cuarto para las 3, desde la 1:30. Entonces esas horas son horas horribles de estar circulando en esta ciudad por la cantidad de vehículos que hay. Entonces, nos vamos a centrar en el tema de la salud. ¿Qué retos tiene el regreso a la escuela? Yo creo que el primero y el de los más importantes es llegar a la escuela con un estado físico y de salud mental y física adecuados, bien nutridos, bien despertados, bien descansados, para que aprovechen todo lo que están recibiendo. Es decir, los papás tenemos que asegurarnos que nuestros hijos se levanten a buena hora para llegar puntuales, que tengan un aseo adecuado, que presenten el uniforme que se nos pide, o sea, uniformados, que reciban los alimentos al inicio del día para que ese combustible sea el adecuado para las primeras horas de clase, y además que lleven un lunch que también sea el complemento de este desayuno para que les dé energía suficiente para que completen la jornada escolar. Y todavía más, aquellos que se quedan en actividades extraescolares, pues todavía ellos tienen que llevar mucho más alimento, una cantidad de agua suficiente. En esta época ya no se vale que a los niños les estemos mandando juguitos a las escuelas. Ya no podemos mandarles Boing, refrescos, gaseosas, ya no, por favor. Este país es un país que gracias a ese tipo de conductas es un país que está en los peores niveles de obesidad del mundo, ¿sí? La obesidad infantil en este país es el segundo lugar a nivel mundial. Solo lo supera los Estados Unidos, ¿no? Y gran parte de eso se lo debemos a este tipo de conductas apropiadas de otros países y de mandar este tipo de lunch, de este tipo de bebidas. Denles agua a los niños desde que nacen. Hay que acostumbrarlos al sabor simple y tan agradable de lo que es tomar un vaso con agua, porque el azúcar es adictiva y una vez que acostumbra uno el paladar al azúcar, a los saborizantes, pide más y más y más y más, y eso daña a largo plazo la salud. Y cada vez estamos viendo cómo hay niños que tienen problemas de obesidad mórbida en edades muy tempranas. A los 5, a los 7, a los 10 años, a los 14, ya no se digan los adolescentes mayores. ¿Qué está pasando? Estamos creando un país de personas con problemas que van a ser por menos diabetes, hipertensión, obesidad, problemas cardíacos, diabetes, problemas renales, problemas de discapacidad por la movilidad que tenemos. O sea, imagínense mover a un cuerpo que tiene un peso de 140 kilos, 150. Pues es increíble, ¿no? Entonces todo empieza aquí. Todo empieza en la casa, en el lunch que estamos preparando todos los días. Entonces, por favor, busquemos como opciones más saludables. Yo sé que es bien complicado, ¿no? Pero estamos hablando del agua. El agua nada nos cuesta, ¿no? Ahora vamos con el lunch. O sea, hablemos un poquito de la nutrición. Debemos de acostumbrar a los niños a que el primer alimento que reciban en la mañana sea un desayuno más completo. No solamente les demos, no sé,
café con leche, galletitas, licuado y un licuado y órale, vámonos. O sea, creo que el desayuno tiene que ser más completo. Eso no es suficiente para que un niño tenga energía suficiente para una jornada laboral, una jornada escolar, perdón. Entonces, por favor, demos desayunos más completos en la mañana, agreguemos fruta. Es importante la fruta, la fibra vegetal. Démosles proteínas también, no solamente azúcares por la mañana. Denles huevo, ¿sí? Y en el lunch, por favor, busquen poner verduras. Puede ser, les voy a poner ejemplos de verduras que a lo mejor pueden estar en un topper, en una lonchera mucho tiempo, ¿no? Pepinos, jícamas, zanahorias, jitomates. A lo mejor los productos que son algunos con el calor, ¿no? Pueden hacerse y tomar un sabor feo, pero estos que les estoy poniendo no. A los niños les gusta comer cosas con chilito piquín, con limón, o sea, todos esos se llevan muy bien. Agreguemos alguna proteína, agreguemos algún tipo de cereal, por supuesto, ¿no? Algunas semillas incluso. Entonces, todo eso podría contener el lunch. No les voy a decir exactamente qué, porque no tengo las recetas de cocina, pero ustedes traten de balancear, ¿no? Ofrezcan verduras, frutas, proteínas, cereales, ¿no? Una pasta, por supuesto, la pueden llevar. A ver, si el día anterior me sobró comida y me sobró, por ejemplo, les voy a poner un lunch muy bueno, ¿no? Me sobró una pechuga de pollo, pues la hago pedacitos y se la pongo ahí. Y además me sobró ensalada, pues la agrego. Pero además tengo una porción de, no sé, arroz o pasta aquí, pues también se lo pongo. Y eso es un excelente desayuno, un excelente lunch, diría yo. Bueno, entonces, siguiendo avanzando en este tema, ¿qué otros retos tiene además de la alimentación y preparar un lunch adecuado y los retos de llegar a la escuela bien uniformado? Pues el tema médico, el tema de la cantidad de personas con la que nos vamos a encontrar en el salón de clases, el hacinamiento nuevamente. Hay salones que son de 25, de 30, de más, de 40, hasta de 50 personas. Depende de dónde estudien, depende de las capacidades de la escuela. Y naturalmente estar tanto tiempo en un salón de clases pues nos va a ocasionar hacinamiento, va a ocasionar nuevamente que la acumulación de monóxido de carbono se eleve. Y esto es peligroso porque transmite infecciones respiratorias. No solamente voy a hablar del COVID, no solamente voy a hablar de influenza, que son los dos tipos de virus más importantes que van a estar atacándonos en este momento. ¿Sí? Sabemos bien que las nuevas variantes del COVID están presentes, están circulando, recirculando, se están reinventando. ¿Ahora qué pasa? Pues ahora resulta que las nuevas variantes del COVID son más infecciosas, o sea, se contagian mucho más rápido, pero son menos dañinas, son menos patógenas. Por ejemplo, hay una cepa que está circulando desde enero y que ahora nuevamente tiene un rebrote. Olvídense del nombre, ¿para qué les digo las letras del abecedario? La verdad es que no es tan importante. Pero ahí está esta cepa. Hay otras cepas que están surgiendo también de COVID y nos están infectando. Y en otros países están muy alarmados porque han incrementado sus tasas de crecimiento de infecciones de COVID de manera importante. Por ejemplo, en Asia, ¿no? En Asia siempre va a ser un punto y aparte, ¿no? O sea, particularmente por China, porque este país tan grande manejó de manera tan extraña también la pandemia y dio tan poco acceso a la información que se generaba de tantos millones de personas contagiadas, que al parecer esto aunado más el confinamiento militar al que fue sometido, ahora es de los países que tienen más casos de COVID. O sea, tal parece
que el canon era que todos teníamos que infectarnos por COVID. 1, 2, 3 veces o hasta más, ¿no? Para formar defensas. Finalmente, la evolución nuevamente nos ha dado una lección de que el ser humano es un sujeto que es adaptable a todos los medios y a todos los retos. Desgraciadamente sí, millones de personas murieron, pero aquí seguimos, y aquí sigue la especie, y aquí va a seguir. Entonces, pues sí, vamos a ver brotes, vamos a ver que van a estar ahí saliendo, ¿no? En África es otro ejemplo, y en África, desgraciadamente, por el pobre acceso a vacunas, pero el COVID va a seguir, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de las nuevas vacunas de COVID, pero el COVID va a estar circulando en la escuela. Todavía no se toma la determinación si los niños tienen que volverse a poner cubrebocas o no. Yo creo que en este momento la conducta más adecuada es que si yo, mi hijo, están enfermos, se sienten mal, no importa que sepan que sí es o no es COVID, tienen que ponerse un cubreboca. Y un cubreboca que sea quizá o doble cubrebocas de los delgaditos o un KN95 o un KF que son un poquito más gruesos. Porque de lo que se trata es de evitar y romper con esta cadena de contagios. O si de plano se siente mal, pues que no vaya a la escuela, ¿no? Yo creo que todavía las escuelas deben de tener estas facilidades para permitir que los alumnos que no estén en condiciones, que estén enfermos, no vayan a la escuela. Probablemente no todavía está para volver a tener clases en línea porque es un ejercicio titánico montar todo esto en línea, sino más bien si es 1 o 2 personas, pues mantenerlos aislados y por supuesto usar el cubrebocas en todo momento. Otro virus que ahí viene y que lo sabemos históricamente es el virus de la influenza. El virus de la influenza, ya sea estacional o de la influenza H1N1, H3N5, que son las influencias más fuertes, van a estar aquí y nos van a seguir infectando, ¿no? Como el año anterior. Pero para esta sí tenemos vacunas. Entonces, en septiembre empieza la vacunación para el virus de las influencias. A mediados o pasando el 15 de septiembre, pero en este mes es en el que hay que buscar la vacuna de influenza. Y vamos a encontrar vacuna de influenza en todos lados. La ponen en la escuela, en el centro de salud, con tu médico, donde tú quieras. Entonces, no hay pretexto, hay que ponerse la vacuna de la influenza, porque a pesar de que es un virus que ha convivido con nosotros muchos años, es un virus que también, si nos toca la mala suerte, es un virus que nos puede causar neumonía, que nos lleva al hospital y hasta la terapia. Y todavía desgraciadamente, hay personas que fallecen por virus de influenza. No son aquellos miles y miles de números como los que había con el COVID, pero sí me atrevo a decir que varias decenas de pacientes fallecen, y lo digo porque lo he visto en las estadísticas de años anteriores, fallecen por influenza. Así que no seamos estadística, mejor nos vacunamos. Otros virus. Desgraciadamente, primero, por el confinamiento tan importante que tuvimos durante año y medio, por la política de miedo que se tuvo, donde el objetivo principal era que no te pararas en un hospital. La cobertura de la cartilla de vacunación cayó drásticamente. O sea, tú ya no llevabas a tus hijos a vacunar porque ¿cómo? Pues era en el hospital, entonces ahí podía encontrarse con el COVID. Y menos en el consultorio, con tu doctor, en el centro de salud, no, porque desgraciadamente nos informaron mal. O sea, eso no era lo que teníamos que hacer, ¿no? Y por otro lado, el recorte presupuestal a programas prioritarios
como la Semana Nacional de Vacunación, como el Programa Nacional de Vacunación, pues ahora se ven los efectos, donde ha caído de una cobertura tan alta que traíamos antes de la pandemia, de más del 90%, hemos caído a una cobertura de menos del 50%. Entonces, el 50% de la población infantil está desprotegida para sufrir infecciones que son muy graves, muy feas, como polio, como sarampión, y que les cuento que pueden tener complicaciones mucho más graves que el COVID. Y olvídense del COVID largo y estas cosas que se nos nubla la memoria. No. Aquí son discapacidades motoras, ¿sí? Por ejemplo, en el polio, si me da polio, pues voy a tener una discapacidad motora. A lo mejor voy a quedar cojeando toda la vida, o voy a necesitar un bastón para caminar, o a lo mejor ya no puedo caminar, ¿no? O si me da sarampión y me da una neumonía de focos múltiples, o me da, no sé, hay muchas complicaciones que se pueden evitar, porque estos virus históricamente han atacado a la humanidad y han causado muchas desgracias, y ya los teníamos controlados. Y por esto se ha perdido este control y se ha perdido esta protección. Me he encontrado pacientes que no se han vacunado y no tienen ninguna, claro, son pacientes que tienen edades muy cortas, ¿no? 1 año, año y medio, y no tienen ni una vacuna. Y esto súmele las personas que se forman parte del movimiento antivacunas. Entonces, bueno, la cosa se pone peor. Hay que ir a vacunarse. Hay que ir con su médico y completar los esquemas de vacunación de la cartilla. No importa que no me la haya puesto hace 1 año o hace 2 años. No hay y no debe haber nadie, ni la enfermera del centro de salud, porque esto es bien importante. Una de las principales barreras por las cuales los pacientes no se vacunan es, 1, la enfermera no me quiso vacunar porque no me tocaba. 2, la enfermera no me quiso vacunar porque el niño traía moquito. Fíjense cómo, gracias a estas 2 tonterías, muchos de los pacientes no se vacunan. Entonces, no, y ahí es una falla del sector médico. Estoy hablando de las enfermeras, estoy hablando de los médicos, que no tenemos la precaución de estar supervisando a este personal. A veces ni siquiera son enfermeras, a veces son pasantes o estudiantes, y entonces pues no tienen el conocimiento, y nadie se ha tomado 5 minutos para decirle: oye, fulanita, el hecho de que un niño tenga moquito no significa que sea una contraindicación para vacunarlo. Por favor, vacúnalo, ¿sí? El hecho de que un niño venga llorando y que tenga mocos, pues no es de que esté enfermo, no hay problema, lo puedes vacunar. Incluso si el niño tuvo fiebre en la noche anterior, pues a lo mejor habrá que hacer una valoración médica y decidir si el cuadro es algo que amerite que se tenga que posponer la vacunación. No hay y no debe de haber prácticamente ninguna contraindicación para vacunar a los niños, de cualquier vacuna. Entonces, por favor, pidan, exijan las vacunas, porque además en este país es un derecho que tenemos. Y ya no se vale más decir: ya no hay, no lo voy a vacunar por esto, por el otro, o se me olvidó, ¿no? Que también es otra, ¿no? Pues se me pasó la vacuna. Vacunen a sus hijos. Hay que protegernos. Y además, vacunándolos a ellos, nos protegemos todos. A ver, quiero platicarles de la vacuna del COVID. ¿Qué pasa con la vacuna del COVID ahora en este verano del 2023? Bueno, ya en Estados Unidos tenemos la primera versión de la vacuna bivalente, que contiene la versión o las cepas de la versión Delta, que era la versión mucho más agresiva que existió sobre este planeta, más una variante de Omicron. Y eso bien podría ser
la cereza del pastel, por decir algo, o la vacuna que complete nuestro esquema de vacunación para COVID. Por ejemplo, en Estados Unidos se recomienda que por lo menos tengamos 2 dosis de la vacuna de COVID de Pfizer o de Moderna, que son las que ellos manejan, más una dosis de refuerzo de vacuna bivalente. Ahora, como mi caso y el de muchos otros, que tuvimos 3 vacunas, es decir, 2 vacunas iniciales y una de refuerzo, bien nos podemos poner una 4ª dosis con este esquema de vacuna, o incluso hasta una 5ª dosis, ¿no? Porque les aseguro que hay muchas personas que así están y no pasa nada. Pero ¿qué creen? Ahora se está reformulando esta nueva vacuna, esta bivalente, ¿no? Recuerden que tiene la cepa de Delta más la cepa Omicron, de acuerdo a lo que ha pasado en estos últimos meses. Los mismos laboratorios, Moderna y Pfizer, van a relanzar una nueva versión de esta vacuna. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué están haciendo relanzamientos y nuevas versiones? ¿Están haciendo negocio? Sí, de alguna manera, pero esto no es algo nuevo. Cada año la vacuna de la influenza se reformula y de acuerdo a la experiencia y a las cepas circulantes del año anterior se incluyen en la nueva vacuna. Pues es lo mismo que está pasando ahora. De acuerdo a las cepas que han circulado hasta este verano de COVID, en comparación del año anterior, se están agregando a esta nueva vacuna y va a ser la segunda versión de la vacuna bivalente. Me han preguntado si se la pueden poner adultos. Sí, adultos mayores también y niños también, todos se la pueden poner. ¿De acuerdo? ¿Qué problema tenemos? Pues que no hay en todos lados, que no hay en México y que no hay en muchos países. O sea, desgraciadamente es algo que tendrá que ser solo viajando a este país, ¿no? Y aquí viene algo que me hace mucho ruido y que no me gusta. Ya la vacuna ya no va a ser gratis, te la van a cobrar. Más o menos se estima que va a costar unos $100, ¿no? Entonces, pues vayan haciendo su cochinito porque seguramente en algún momento va a pasar. Pero despreocúpense porque cuando eso pase, también se va a dar pie y se va a dar pie a la apertura para que estas vacunas ya se puedan vender en grandes centros de vacunación, que no las maneje solo el gobierno y que le dé ese manejo político que les ha estado dando a estas vacunas. Entonces, probablemente en algunos meses o algún par de años nos las vamos a encontrar ya a la vuelta de la casa. Entonces, no perdamos la esperanza. Ahí va a estar la vacuna. Ya veremos qué pasa. De todas maneras, yo estaré comentándoles qué está pasando y en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Ok? Ahora, déjenme les cuento de otro tema importante. Déjenme revisar porque no sé si me han mandado algunas preguntas de todo esto. Antes de que pasemos al último tema, ¿no? El último tema habla... Así, vamos a leer estas preguntitas. Habla sobre el otoño. El otoño viene. Y me acuerdo mucho de esa frase, de esa célebre serie que seguramente una gran mayoría de aquí la ha visto, de Game of Thrones, que decían, toda la serie decían, y yo no entendía hasta el final, donde decían, el invierno viene, the winter is coming, ¿no? Y uno al final se entera por qué, porque es algo con lo que de manera magistral lo plasman en esta serie, que se las recomiendo mucho. De algo que ya sabían que iba a pasar, que es un evento catastrófico y que lo habrían predicho y estaba en las escrituras y tenían cientos de años, ¿no?, esperando el invierno. Y si quieren saber más, vean la serie, no se van a arrepentir. Entonces, bueno, el otoño viene y ahorita les voy a hablar qué onda con el otoño, qué esperamos, ¿no? A ver, gracias por estos comentarios, vamos a leerlos. Venga. Dicen, doctor, dice, lo que pasa es que por desgracia hay
Hay mucho machismo en nuestro país, pero a veces la culpa es desde casa y no lo quieren ver. Hay personas que lo que pasó lo ven como algo normal, cuando no debe ser así. Nadie tiene derecho a tomarse atribuciones que no las tienen. Gracias, Maite. Totalmente de acuerdo. Y sí, muchas veces, y mucho de lo que tenemos es porque se educó en casa a una persona para ser así, ¿no? Se nos olvida que todos venimos de una madre, que todos tenemos tías, hermanas, primas, y entonces les tenemos que manifestar y les tenemos que dar respeto a todas ellas, así como debemos de exigir también para nosotros. Doctor, los abuelos son una bendición y por desgracia en nuestro país lo ven feo y no los quieren ver así como nosotros nos veremos. Yo a los míos los adoro. Saludos desde la colonia del Valle, Paola. Muchas gracias, Paola. Pues ayer precisamente platicaba con mi padre de esto, ¿no? Conmemorando pues, este día, que por azar de destino también estuve con él. Y él me decía, una cosa importante de la gente mayor y de lo que quiere para ser feliz es que los dejen vivir en su entorno y que los dejen vivir con sus cosas, aunque sean viejas, ¿no? No les estén diciendo ni recriminando de, ay, esta cosa vieja, ¿para qué la quieres? No, señor, ese es su entorno, ese es su hábitat, así vivieron felices decenas y decenas de años. Entonces, no tenemos derecho a llegar y a decir, esto ya no sirve, esto es basura, esto no lo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que atacarlos de esa manera, ¿no? Es tan solo un ejemplo que me gusta compartirles, ¿no? Dice, doctor, usted como profesionalista y padre, ¿qué opina de los libros? Sería muy interesante conocer su punto de vista. Saludos y bendiciones, Carolina. Gracias. Pues qué bueno que tocas el tema porque aquí lo traía. Y no sé por qué no lo había contado. Pero, a ver. Es cierto que los libros y todos los programas se tienen que actualizar, ¿no? En cualquier país, en cualquier universidad, escuela, lo que sea. Sí. ¿Tenemos que evolucionar? Sí. Pero, caramba, a ver. Si hay un protocolo, un consejo y personas que están entrenadas y especializadas en la elaboración de este documento tan delicado, pues lo mínimo que se puede hacer, lo mínimo que se exige es que se haga de la misma manera como se ha venido haciendo. Esto no quiere decir que los libros del pasado no tengan errores y estos tampoco. Y para no entrar en detalles, porque mucho se ha hablado de los errores de estos libros y que cómo están tratando muchos temas, que a lo mejor a muchas personas que son las aludidas no les convence, no les llama la atención o simplemente no lo aprueban, ¿no? Tratar algunos temas que son de relevancia en el inconsciente del mexicano y darles una maquillada, un tinte y no verlos como son puramente y que cada quien genere un concepto, porque eso es lo que la escuela debe hacer, crear una conciencia crítica. Pero si yo no estoy haciendo eso y si yo estoy poniendo los temas a modo y no estoy haciendo que el individuo, esta responsabilidad tan grande que tengo de educarlo y de hacerlo un sujeto crítico, entonces estoy fallando como autoridad educativa. Estoy fallando y estoy creando un país que no es el país ni el modelo de país que queremos. O sea, para ser libres, necesitamos tener gente crítica, libres de pensamiento. Y eso, y en todos los modelos educativos, eso es lo que se busca, no lo contrario. Entonces creo que de ahí pueden salir montones de conclusiones en relación con los temas y los errores de los libros de texto. Pero siempre debe haber este tipo de premisa, ¿no?
Doctor, literal, estamos en extremos. Hay papás que les mandan pura chatarra y otros que solo comen tortilla con sal. Es lamentable la alimentación de nuestros niños y así quieren que saquen buenas calificaciones. Saludos y gracias por tratar estos temas, Maribel, gracias. Sí, desgraciadamente sí. Y una gran cantidad de veces no tiene que ver con la cuestión del ingreso económico. Porque, digo, yo les puedo decir, sí, mándales proteína y pollo y esto. Y oye, ¿te has dado cuenta cuánto cuesta la canasta básica? Sí, el mexicano gana más, sí, gracias, señor presidente, pero ¿qué crees? Que alcanza para menos. Entonces, pues ¿cómo le hago para alimentar y nutrir a mis hijos si cada vez me alcanzan menos? Entonces, bueno, a pesar de eso hay opciones. Y dentro de lo que se pueda, haremos lo mejor posible, ¿no? Como papás. Doctor, es que a veces no sabemos qué deben desayunar nuestros niños, por lo que les mandamos, no les gustan y lo dejan. Lo regalan o terminan comprando cualquier chuchería. Gracias, Julieta. Julieta, pues sí. Yo creo que una cosa importante es no darles dinero para que estén comprando porquerías, ¿no? Dulces, papitas, azúcar, cualquier presentación refinada que ustedes quieran, galletas. ¿No? Tratar de educarlos en el que, bueno, en el sentido, bueno, si tienes dinero es por algún tipo de emergencia que se presente o algo, y tener algo justo. Algo que pudiera funcionar en algunas escuelas es que si conocen a las personas de la cafetería o de la cooperativa, pues decirles que, no sé, tengan una lista ahí de crédito en caso que sea una emergencia, ¿no? Pero sí hay que hablar con ellos y decirles, a ver, ¿qué quieres hoy? ¿Cómo qué se te antoja? Si se puede, además. Mira, yo creo que esto te gusta, sí o no. Bueno, pues sí o no. ¿Por qué ya no te quieres comer esto? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hacemos para que te lo comas? ¿No? O sea, sí buscarle el modo para que coman todo, porque sí es frustrante, además, que te levantas muy temprano, que estás 30 minutos ahí metido en la cocina o más, haciendo un lunch o un desayuno, y al final pues no se lo comen o lo regresan. Entonces, además del esfuerzo que uno hizo, todo se va a la basura porque ya se echó a perder, porque esa comida después de tantas horas ya no se puede comer. Dice, doctor, en las nuevas cepas de COVID, ¿los síntomas son los mismos y el aislamiento es igual? Gracias por su programa, Karen. Gracias, Karen. Los síntomas ahora son mucho más leves. O sea, hay casos de COVID que solo cursan con garraspera. Casos de COVID que nada más tienen una ligera tos, un dolor de cabeza ligero. O sea, cada vez son menos intensos los síntomas. Y el aislamiento también es, digamos que con 5 días ya salen. O sea, no necesitamos tanto tiempo, ¿no? Doctor, escuché que había un repunte también de rabia. ¿Podría hablar un poco de este tema? Gracias, Lourdes. Voy a investigar, Lourdes, el repunte de rabia porque no lo tengo en mi radar registrado. Y de acuerdo a lo que investigue lo comento, por favor. Doctor, pero hay muchos antivacunas que piensan que las vacunas son malas. ¿Qué cree usted al respecto? Yo ya lo sigo y aprendí mucho de usted. Sofía, gracias. Pues Sofía, de todas mal, ¿no? O sea, no tienen fundamento para decir eso. Por ahí hay documentos importantes, conflictos de interés de esta persona que inició con todo el movimiento antivacunas. Si lo buscan en internet lo van a encontrar. Y se encontró que esta persona, pues tenía apoyos y recibía dinero para boicotear las vacunas incluso, ¿no? Entonces hay una historia detrás de todo esto y mucha gente ahí se quedó, ¿no? Y hay un sustento científico donde sí efectivamente las vacunas funcionan, donde sí efectivamente salvan vidas, evitan consecuencias, evitan complicaciones. Entonces es abrumadora
la mente, la balanza está inclinada hacia el lado de la evidencia, de las cuestiones científicas, médicas, contra las corazonadas y todo lo demás que ellos puedan decir, o incluso los efectos secundarios, porque vale la pena decirlo, que sí llega a haber efectos secundarios por la vacunación y que van desde el enrojecimiento y la hinchazón o la fiebre por la aplicación de la vacuna, incluso hasta algunas reacciones que pueden ser pues importantes, incluso que se tratan de evitar y que por la vacunación algunos las padecen, ¿no? Pero pues es como sacarse la lotería, honestamente. Son una reacción por miles, por millones de dosis aplicadas. Entonces, sí está ese riesgo, pero creo que el beneficio es mayor. Doctor, yo trabajo en un centro de salud y a veces les tenemos que rogar a los papás y a los pacientes para que se vacunen porque no quieren. Y hablo en general, papás a niños y papás a abuelos y viceversa. Les tienen miedo y eso que algunas son gratis es una lástima. Saludos, Pam, gracias. Ese es el otro cara de la moneda. O sea, yo hablaba de estas barreras que pueden ser del gremio médico, que sí, que ahí están, debemos reconocer nuestra falla, pero también del otro lado, la barrera de la idiosincrasia, del no me voy a vacunar, del piquete me va a doler, de le va a dar fiebre, de hoy no, mañana sí, de solo una vacuna hoy y a ver cuándo regreso. Es por eso que luego cuando llegan los papás, dicen, sí viene a su vacuna, sí, a ver, préstame la cartilla, 5 vacunas. Oiga, pero ¿por qué 5? Pues es que nadie me asegura que vaya a venir por las otras 3 que le tocan en un mes y en 2 meses, pues sí que mejor de una vez les pongo todas, ¿no? Y eso es una realidad también. A ver, vamos aquí con estas preguntitas también que tengo de Imperfecto, gracias. El señor Carreón me dice, vamos a ver, aquí tenemos varias. Así está en su WhatsApp, Carreón. Dice, buenas tardes, ojalá pronto se pudiera tener un programa de nutrición. Estaría fabuloso porque muchos papás tenemos dudas del lunch. Creo que es un tema bastante importante y no le damos el debido peso. O sea, creemos que todos sabemos alimentarnos y no es cierto. No es cierto. La verdad sí me gustaría tener un programa solo de nutrición. A veces pueden ser aburridos, pero hay que buscar la manera de hacerlo divertido y de hacerlo práctico, que es lo que es más importante. Práctico y rápido, porque además uno tiene pocos minutos para decidir qué es lo que va a poner. Patita Lastimada, lo quiero mucho, doctor. Igualmente para Patita Lastimada. Jaime Baltasar dice, hola doctor, ¿y cree que en México se vuelva a abrir la campaña de vacunación contra COVID? Nos vacunaron hace 2 años ya. Ay, Jaime, pues la verdad lo veo difícil. O sea, no creo que vuelva a haber vacunas de COVID en un buen rato aquí. ¿Qué tendrá que pasar? Pues cambiar de administración, que las vacunas las manejen el sector privado, que se dé apertura mayor. Yo la verdad es que no creo que vuelva a haber vacunas por lo pronto. Así que aquellos que tienen viajes planeados al extranjero y se encuentran una vacuna, pues póngansela, por favor. Santiago dice, felicidades doctor por su programa. No sé si las vacunas de COVID se puedan comprar en México. No. Como los mezquinos del gobierno federal hicieron todo mal. Pues así es, Santiago. O sea, no hay vacunas, no se pueden comprar. Y como repito, no en un buen rato. Así que tendrá que pasar una serie de cosas aquí para que haya vacunas y las podamos comprar. Verónica, me llama la atención que menciona de China y todas las teorías conspirativas que se dan. Gracias por sus recomendaciones. Bueno, Verónica, esto que digo no es más que lo que siempre ha informado la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Yo muchos de los comentarios que hago es porque me apego a la información que es oficial. Y datos duros es que China no brindó toda la información ni tuvo la apertura, incluso cuando llegaron a hacer las visitas de inspección de las personas que eran
los expertos de la Organización Mundial de la Salud para buscar el origen del virus, pues fue muy limitada, ¿sí?, el acceso que se le dio, no se les dio toda la información y por lo tanto no se pudieron sacar las conclusiones adecuadas sobre el origen de este virus, ¿sí?, ni su evolución. Eso es una. La otra, las vacunas. A pesar de que China tiene 2 o 3 vacunas contra COVID, no han sido autorizadas por la Organización Mundial de Salud porque no han brindado toda la información sobre los ensayos clínicos. Entonces, ahí tenemos otra forma en la que se brinda la información a medias. Y es por eso que muchos de mis comentarios van en este sentido. Luis dice: doctor, buenas tardes, sobre la higiene. Apenas ayer iniciaron clases y hoy nos avisaron de que una compañera del grupo tenía piojos. Y ahorita estamos revisando a mi niña que no haya tenido contagio. ¿Hay forma de prevenir estos parásitos? Es un tema terrible este, Luis. Siempre, no importa en qué escuela estés, así estés en la mejor escuela del país, la más cara, siempre va a haber piojos. Hoy por hoy, el hecho de los piojos no es sinónimo de suciedad o no, sino que son epidemias que se dan en los colegios y que difícilmente se pueden prevenir. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar de alguna manera los contagios? Porque sí las hay. 1. Mantener a los chicos o a las chicas con el pelo corto, recortado en el caso de los niños, y a las chicas con el pelo completamente trenzado o relamido o recogido. Entonces eso de alguna manera ayuda. A los piojos no les gusta moverse, entonces tienen necesariamente que tener contacto cabeza con cabeza. Por lo tanto, una recomendación es: no peguen cabezas con sus compañeros, no se presten peines ni utensilios, porque ahí van los piojos también. Utilicen algún tipo de jalea, gel o algo, porque eso también impide como que los piojos se peguen o brinquen, ¿no? Porque si llegan a brincar algunos piojos. Si sabemos que hay una epidemia en la escuela, pues constantemente está revisando a nuestros hijos, ¿no? Hay cepillos, hay algunos peinecitos que son de unas hebras muy delgadas, muy finas, y nos permite ver si hay huevecillos o piojos, ¿no?, o liendres. Y una vez que sí logramos identificar que esté presente, bueno, ya sé, independientemente de toda la carga emocional que esto conlleva, porque es un problema, es un tema, con toda la familia, pues hay que utilizar los shampoos, ¿no?, para matar al piojo. Hay clínicas especiales, porque finalmente estos shampoos y estas cosas que tomamos, como la ivermectina, que es un antiparasitario y que se debe de tomar para matar a los que están en fase de larva, a los piojos que no han brotado, que están en el cuero cabelludo, los shampoos son tóxicos, o sea, no podemos usarlos más que una vez a la semana, por ejemplo, ¿no? Estas clínicas que han salido, como el Dr. Lice, lo que hacen es que te están peinando con un peine especial y están mandando una carga eléctrica que es suficiente para atontar o matar al piojo, y de esta manera se saca el piojo y en 3-4 sesiones te quitan los piojos, ¿no? Más todo esto, sí, o sea, más el antiparasitario, la ivermectina, más algunas limpiezas, a lo mejor no con estos shampoos que son tóxicos, que tienen como son pesticidas finalmente, órganos fosforados, pero que tienen otro tipo de composición más como orgánica, que tienen algunos aceites y algunas cosas que resultan ser tóxicos para los piojos, ¿no? Entonces, eso creo que puede ayudar bastante para los piojos. Dice Armando Becerra: hola doctor, ¿cada cuánto se tiene que poner la vacuna de influenza? En nuestro caso nos la pusimos en enero de este año. Ok, Armando, pues la buena noticia y la mala noticia. La buena es que bueno que te pusiste en enero la vacuna y que te protegió contra la cepa del año anterior. Pero te recomiendo que este septiembre te vacunes para las nuevas cepas, o sea, la nueva vacuna que te va a proteger para esta fin de año y principios del próximo año. La época ideal para vacunarse es septiembre-octubre. Por lo tanto, anualmente hay que hacerlo. ¿De acuerdo?
Dice el doctor Gustavo Adolfo Valle. Le mando un saludo también al doctor Gus. Hola, buenas tardes. Efectiva y lamentablemente en muchos centros de vacunación del gobierno, ¿no? IMSS, ISSSTE, Salubridad, IMSS Bienestar, etcétera, niegan las vacunas con múltiples pretextos. Es importante que primero nos apliquemos las vacunas en tiempo y forma y si no es posible, por cualquier circunstancia, exigir su aplicación tardía en el beneficio de todos. Lo cual es totalmente correcto, Gus. Gracias por el comentario, por estar aquí presente. Miguel Chávez dice, habló de los abuelitos, llegué tarde. Ah, Miguel, sí, fue mi primer comentario en el programa. Échale una revisada, ya sabes que está la repetición imperfecto, o en redes sociales también, en YouTube, en el Facebook, en Spotify está el podcast, y sí hablamos de los abuelitos. Gracias, Miguel, por preguntar. Alelí Rojas dice, muchos papás solo le dan dinero a los hijos. Totalmente, o sea, es más fácil dar dinero que preparar un lunch. Pero eso tenemos que cambiar, ¿no? No sé, cada papá, cada persona es diferente, tiene una rutina y un estilo de vida que a veces es vertiginoso y a veces realmente no se puede, pero algo se puede hacer para mejorar. Sandra Oliva dice, a mí la vacuna de influenza no me la querían poner la enfermera y me la terminé poniendo en una feria del bienestar, o sea, el seguro social, feria del bienestar, o sea, el seguro social va de mal en peor. El señor Zorrobleo solo anda buscando quedar bien con el presidente. Ay, caray, es que, miren, le han cargado tanto al seguro social. Todos los programas fallidos como este seguro, desaparecieron el seguro popular y metieron el seguro el INSABI, gracias, el INSABI y resulta que fue un fracaso, pero al acabar con el seguro popular acabaron con la cobertura con millones de personas que estaban bien asegurados y que el INSABI no los pudo cubrir adecuadamente y entonces dijeron, no, pues va el seguro social ahí de emergente y vamos a crear una figura que se va a llamar IMSS Bienestar, ¿no? Entonces todo está mal. Vamos a apurarnos porque ya nos pasamos mucho. Manuel Torres dice, doctor, buenas tardes. Oiga, sí es cierto, lo del dinero en los lunch y la negociación es importante, pero también exigir en las escuelas que la venta de cosas tenga mayor calidad. ¿Qué piensa usted sobre los etiquetados de los productos? Creo que son buenos, creo que son que no es suficiente, porque además la información que brinda no es clara, o sea, uno puede tener 3 etiquetas, pero ver una porción y la porción a lo mejor es de, no sé, 30 calorías, 50 calorías, o sea, creo que tienen que ser más específicos, pero bueno, es algo de lo que no contábamos y sí ayuda, porque cuando uno se fija y dice, ay, pues se me hace que me voy a comer esto y ve 3 sellos y dices, vale la pena, o sea, por lo menos lo piensas, sí, vale la pena que me dé este gusto o mejor me pongo otra cosa y como más y como esto y como el otro, ¿no? Entonces creo que es bueno. Serrano dice, hola doctor, qué admiración le tengo. Muchas gracias, Serrano. ¿Qué comidas cree que puede ayudar a los niños en su energía y aumentar la atención en la escuela? Bueno, creo que aquí, como decía, tener un plato balanceado, ¿no? Proteínas, carbohidratos, algo de fruta y verdura. Creo que eso es lo mejor, ¿no? Si mi hijo, por ejemplo, va a tener una actividad escolar fuerte, a lo mejor agregar pasta y un poquito más de carbohidratos para que le des energía, ¿no? En las próximas horas. Entonces, eso sería algo, una recomendación buena. López dice, doctor, buenas tardes. A quienes nos dio COVID y en lo que decidan de hacernos autoinmunes, ¿es cierto? Déjenme entender esta pregunta. Ya, ok. Entonces, es cierto, a aquellos que les dio COVID o que nos dio COVID, pues generamos anticuerpos, pero no somos inmunes porque estos anticuerpos que generamos no duran toda la vida, entonces nos tenemos que estar revacunando. No sé, yo creo que en ese sentido va la pregunta, si lo entendí bien.
Por lo tanto, hay que seguirnos revacunando hasta que no tengamos mayor información, porque no sabemos ni cuánto duran los anticuerpos y si nos protegen. ¿De acuerdo? Entonces, espero que eso conteste. Y finalmente, doctor, ¿la vacuna de neumococo para qué sirve? Saludos, ya lo sigo y soy fan. Judith, gracias. Pues la vacuna de neumococo es para matar una bacteria que es muy agresiva, que puede causar neumonía y meningitis. Y si la dejamos, entonces va a atacar a los niños más pequeños, los menores de 5 años, los lleva al hospital y les produce consecuencias muy serias, muy graves. Bueno, pues me despido ya correteado. Muchas gracias por su tiempo, por tantas preguntas. Me da mucho gusto. Los espero aquí la próxima semana con otros temas. Y hablamos de los retos también del otoño, no solo del regreso a clases. ¿De acuerdo? Sean felices. Un abrazo con todo afecto.